El 2022 ha comenzado y muchas personas aún se preguntan qué opción es viable para poder entrar al mundo de los videojuegos. Algunos otros ya cuentan con alguna otra consola y aún tienen dudas si el ecosistema Xbox vale la pena para hacer el gasto. Y es aquí donde te traigo 5 motivos que creemos en Tecnodroidizados tienen un gran peso para declinarte por una consola Xbox en estos inicios de año. Acompáñanos en estos minutos de video y recuerda suscribirte al canal y darle click a la campanita de notificaciones para que estés al tanto cada vez que subamos nuevo contenido. Yo soy Adrián y ¿qué te parece si vamos empezando? Nueva generación, 2 opciones para tu economía. En primer lugar, una de las cosas que más nos interesa al comprar una consola nueva es que tanto impactará en el bolsillo. Como hemos mencionado en otras ocasiones, algunas veces hay prioridades con más peso que comprar un nuevo sistema de videojuegos. Y es ahí donde Xbox ha pensado en varios mercados, donde puede haber más accesibilidad para adentrarse a una nueva generación. Con 2 opciones en el horizonte, están tanto la Xbox Series X como la Series S. La primera pensada para el jugador exigente, quien quiere sacar el mayor jugo a la experiencia de cada juego nuevo, alcanzando la resolución 4K, tasas de hasta 120 FPS y más tecnologías dignas de una PC de gama media alta actual. Y en segundo lugar tenemos a la gran Series S. Una consola pensada como gama de entrada, la cual nos ofrece las bondades de nueva generación, sacrificando resolución y algunos detalles técnicos como es el ray tracing en algunos juegos, pero que en aspectos generales nos entrega una experiencia muy similar a la consola más poderosa de la marca, con un precio reducido pero con mucha calidad por entregarnos. Xbox One para jugar juegos multigeneracionales exclusivos. Si tu intención es conseguir una consola aún más barata a la cual puedas sacarle provecho para jugar esos exclusivos que te faltaron de la anterior generación Xbox, e inclusive algunos más por salir en el futuro, la Xbox One sigue siendo una opción factible para ti. Obviamente no tendrás beneficios que en las consolas de nueva generación encontrarás, como lo es Quick Resume, cargas súper rápidas, mayores tasas de cuadros por segundo y otras más, pero sí podrás jugar todos los exclusivos que sean multigeneracional con una calidad gráfica muy aceptable y por un precio más accesible. Además, teniendo aún 2 opciones como lo son One S y One X, la cual alcanza resolución hasta 4K, pero tomando en cuenta que es una consola diseñada para los juegos de la generación One, la época con más estudios bajo la manga. Este es un motivo el cual genera mucha ilusión no solo para los amantes de la marca Xbox, sino para todo gamer que amen las buenas entregas. Microsoft en los últimos años se han puesto como tarea llenar ese hueco que tenían respecto a juegos exclusivos para su ecosistema Xbox. Es bien sabido que en el inicio de la generación pasada no habían muchos títulos para la One. Se notaba un poco la ausencia de estudios exclusivos que trabajaran arduamente para entregar títulos de calidad en sus consolas, pero como por arte de magia, Phil Spencer cambió el rumbo oscuro y su visión por los videojuegos fue impregnándose poco a poco en la marca, llevando así compras de estudios grandes, como lo vimos inicialmente con la noticia de la compra de ZeniMax, la cual trae consigo estudios de gran peso como lo es Bethesda, Tango Gameworks, Arcane y muchos más. Pero no suficiente con eso, hace unos días se dio a conocer que han adquirido a Activision Blizzard, empresa dueña de franquicias exitosas como lo es Call of Duty, Crash Bandicoot, Tony Hawk, Pro Skater, World of Warcraft y muchísimas sagas más. Esta noticia hace que soñemos también con el resurgir de muchas franquicias olvidadas, como lo ha sido Guitar Hero y Prototype. Títulos exclusivos de mucho peso. Ahora bien, las compras de estudios traerán consigo muchísimos títulos a futuro, pero ¿qué hay de los que ya se han anunciado? Pues déjame decirte que si bien no todos parecen que serán lanzados este año, sigue habiendo grandes títulos de estreno para el 2022, sin tomar en cuenta los multiplataforma que también se podrán disfrutar en las consolas Xbox. Hay títulos esperadísimos como lo nuevo de Bethesda, Starfield,
la nueva entrega de Perfect Dark desarrollado por The Initiative, el extraño pero interesante Scorn, entre muchos más. Parece ser que en este año arrancará lo que al fin esperamos, la nueva generación de consolas aprovechando su poder gráfico. Los servicios. Y el motivo más fuerte de todos son los servicios que ofrece. Y quiero dejar en claro una idea que ronda en mi cabeza. Viendo cómo se ha manejado la industria de los videojuegos últimamente, creo que la guerra de consolas ha pasado a la historia. Ya no se trata tanto de cuánto poder hay en una consola en comparación de otra, sino en qué servicios ofrece cada una. Ahí es donde en esta generación se encontrará el éxito o la derrota. Con la llegada de Xbox Game Pass al mercado, se ha modificado y ha tomado un rumbo diferente. Créanme que es un gran peso elegir una consola Xbox simplemente por Game Pass, un servicio el cual te ofrece una vasta cantidad de títulos por una suscripción mensual. Pero no hablamos de títulos cualquiera, hablamos de estrenos exclusivos de Xbox desde día 1. Algunos otros exclusivos multiconsola también en día 1, como es el caso del reciente Rainbow Six Extraction. Títulos independientes buenísimos, juegos de EA Games incluidos en la evolución de suscripción llamada Game Pass Ultimate, la cual además de incluirte el catálogo de Game Pass más el de EA Play, que son cerca de 90 títulos de la marca, también incluye beneficios de Xbox Live Gold, la cual te dejará jugar sin ningún problema los modos online de tus juegos. Además, en otros beneficios por tu suscripción encontrarás promociones para Disney Plus, Spotify, Crunchyroll, entre otras, dependiendo qué es lo que se ofrezca cada mes. Creo que actualmente PlayStation ni Nintendo tienen algo que se le compare con el servicio tan impecable que maneja Xbox, pero aún están a tiempo en idearse algo que pueda competir con esto, y no solo eso, sino que puedan ofrecerle a sus usuarios servicios con calidad y que así mantengan felices a los consumidores. Hay rumores de que PlayStation trabaja en algo así, pero hasta que no haya información que haga oficial dicha noticia, es cuando sabremos si esto sucederá o dejarán pasar dicha oportunidad. Tiempo al tiempo. ¿Qué opinas? ¿Te parecen suficientes motivos para adentrarte al mundo Xbox? Si tienes alguna otra sugerencia, déjanoslo saber en la cajita de comentarios, ya que les daremos seguimiento a cada comentario a la mayor brevedad posible. Espero te haya ayudado en tu decisión este video, y si es así, regálanos tu like, que tanto nos ayuda a seguir creciendo. Nos vemos en la siguiente emisión, Tecnodroidizados. ¡Tua!